Saludos y bendiciones para todos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de estas que son conversaciones que sí se publican, el podcast del Movimiento Guerreros de Cristo. Y el día de hoy, tenemos la caballería pesada del movimiento y quiero con un fuerte aplauso dar la bienvenida a los gorditos de Dios. No, señor, no se confundan, los pastores de Dios, así, ahora sí. Pero kilos sí hay, ¿no? Kilos sí hay. Sí, hay unos cuantos kilitos aquí. Está repartido. Pero están bien distribuidos. Pero el día de hoy, quisimos traer a todos los pastores que conforman el movimiento, porque quizás mucha gente que está en la calle nos ven como lo que somos, un movimiento evangelístico. Pero hay mucha gente que dice, esa gente es un movimiento evangelístico, pero ¿cómo se alimentan? Estos hombres, un grupo de mujeres que también van a estar más adelante acá y otros ministros de Dios, se encargan de alimentar con mensajes, con predicaciones, con reflexiones a todo ese pueblo que conforma el Movimiento Guerreros de Cristo, que ya estamos a punto de llegar a los 2,000 personas que todas las semanas salen a las calles a anunciar la palabra de Dios de una manera alegre, de una manera diferente y que está marcando pauta. Estamos haciendo como una nueva forma de evangelismo y de esa manera llegar a miles de personas semanalmente en las calles de San Francisco y en las calles de Maracaibo. Bienvenidos, pastores, a conversaciones que sí se publican. El día de hoy, venimos quiero que hablemos de algunos temas que se han vuelto muy controversiales no solamente dentro del movimiento, sino que también hay muchas dudas que se van repitiendo de persona en persona. ¿Y quién es mejor que cada uno de nosotros para poder despejar esas dudas que están dentro de las personas que quizás van conociendo del Señor y que está esa inquietud por conocer más profundo? La semana pasada o en el episodio anterior estuvimos con el pastor Alexis, tocamos un poquito allí sobre la profundidad, pero yo quiero empezar este podcast con una pregunta que es bastante pesada. Digo pesada en el ámbito de lo controversial que puede llegar a ser. Porque si bien es cierto, nosotros estamos en un movimiento cristiano y vienen personas con muchas culturas diferentes, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿la palabra de Dios se debe predicar de una manera tajante o debemos adecuarla para que ciertas personas no se sientan aludidas, no se sientan ofendidas y cuando se sientan identificadas con el golpe de la palabra, porque la palabra golpea muchas veces, no se vayan a ir queriendo decir, esta gente como que está ofendiéndome o se sienten heridas? ¿Cómo se debe llevar el mensaje? ¿De una manera directa, a tipo Juan el Bautista, o hay que llevarla de una manera diferente? ¿Quién comienza? Bueno, gracias por permitirnos estar acá y este grupo de príncipes que nos acompañan. De verdad, es un honor para mí, no solamente estar en este programa de conversaciones que sí se publican, sino con esta caballería pesada, como lo estabas diciendo, gente admirable, gente que conoce de la palabra de Dios y que es un honor para mí pertenecer a este staff, a este equipo maravilloso de gente espiritual y gente de Dios. Y respondiendo tu pregunta, la palabra no tiene ningún tipo de altos y bajos. La palabra de Dios es taxativa, la palabra de Dios es tácita. Lo que el Señor dice es lo que dijo, y cuando hablamos de esa palabra, generalmente se confronta a las personas, porque las personas generalmente quieren escuchar lo que ellos desean escuchar y no lo que la palabra de Dios dice. Yo siempre he dicho que el verbo Jesús, que fue muy claro en lo que él explicaba a sus discípulos, lo hacía de una forma clara, precisa, pero con amor. Sin la intención de regañar a nadie, mucho menos utilizar la palabra para hacerle ver un error a una persona. La persona sabe qué es lo que siente, la persona sabe en qué ha pecado, y generalmente la palabra de Dios lo que hace es descubrir lo que está dentro de nosotros y que el Señor nos llama a que eso lo saquemos afuera, porque
una cosa yo aprendí en este tiempo que tengo yo en el Evangelio, que el Espíritu Santo viene de adentro hacia afuera, es decir, lo espiritual que está de adentro hacia afuera es lo que manifiesta el Espíritu, mientras que el enemigo manifiesta lo externo hacia lo de adentro. Es decir, que lo externo puede contaminarnos a nosotros cuando nosotros entendemos lo que el ambiente puede generar en lo que es la enseñanza. Pero de verdad la palabra de Dios no tiene. Yo particularmente creo que la palabra de Dios debe mostrarse, debe enseñarse. Ella redarguye, ella consuela, ella liberta, ella nos permite a nosotros ser personas completas. Y aunque duela la confrontación de Dios cuando te lo dice por medio de la palabra en la cara, eso tenemos que aceptarlo porque es para nuestro bien. A ver, Pastor Luis, entonces, ¿cómo debemos manejar a esas personas que se sienten ofendidas quizás con un mensaje, que se sienten aludidas, que vienen con una inmadurez espiritual, que no podemos manejarla de la misma manera en la que manejamos a una persona que quizás conoce lo que acaba de decir el pastor? Es decir, la palabra me está confrontando, pero hay personas que quizás no lo ven así. ¿Cómo debemos o cómo manejamos nosotros ese tipo de situaciones en medio de la congregación? El asunto está no en cómo se predique la palabra. El asunto está en cómo tú puedes tener la sabiduría necesaria para poder llegar a los corazones. Cuando el Espíritu Santo habla a través de ti, automáticamente no solamente va a mostrar como un espejo la falta o el error, sino que también va a dar la oportunidad del arrepentimiento. Y es allí donde nosotros necesitamos llenarnos de su presencia. Porque la Biblia habla de que Jesucristo hablaba como quien tiene autoridad. Y esa autoridad fue dada por Dios. Y todo lo que él hablaba confrontaba, pero también llamaba a la transformación. Y es allí donde nosotros debemos entender que la palabra, cuando nosotros predicamos la palabra no es nuestra, la palabra viene de Dios. Y cuando yo entiendo eso, que yo soy un vaso, simplemente un transmisor de lo que Dios quiere hablar al pueblo, a las personas, entonces las personas pueden, mira, siempre habrá alguien, obviamente, siempre habrá alguien que de repente me diga, no me gustó lo que el pastor dijo, porque eso es una lógica, o sea, estadísticamente siempre es así, ¿ya? Pero el grueso de las personas siempre van a ser confrontadas, pero también van a ser animadas al cambio, ¿ya? Porque eso es lo que tiene la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios es. ¿Entiendes? No es solamente un espejo, sino que te ofrece la oportunidad de la transformación. Amén. Y cuando nosotros hablamos a través del Espíritu, o el Espíritu Santo habla a través de nosotros, podemos nosotros entonces hablar como quien tiene autoridad. Y entonces las personas pueden ser no solamente confrontadas, sino que pueden ver que hay una salida para ellos. Y eso es lo importante de todo esto, ¿ya? Es lo importante de todo esto. Y bueno, siempre habrá personas que de repente en algún momento se incomoden. Habrá personas que de repente se levanten y se vayan. Porque siempre los va a haber. Me imagino que aquí todos nosotros como pastores siempre hemos tenido esa situación en algún momento. O sea, yo también la he tenido en mi congregación y al igual pues no todo el mundo estará contento. No todo el mundo estará contento. Pero quiero que recordemos algo. Jesús también, cuando hablaba, hay gente que no estaba contenta y se iba. Claro. Entonces, o sea, no estamos hablando solamente de que eso nos sucedió a nosotros o nos sucede a nosotros, sino que a él le sucedió. Entonces, es un asunto de que no todo el mundo va a aceptar la verdad de Dios. No todo el mundo la va a aceptar. Pero a ese punto yo quiero llegar de que nosotros como líderes, como pastores, como hombres de Dios, y todo aquel que predique la palabra, debe saber que simplemente al hacer lo que el Señor les mandó a hacer, que fue predicar las buenas nuevas de salvación y hacer testigos de ellas, testigos con tu testimonio, testigos con tu vida, testigos con lo que tú eres. Es lo que realmente, una de las cosas que puede transformar las vidas, que puede inspirar a otros a un cambio. Porque automáticamente cuando la persona te mira, dice, si él pudo, yo puedo también. Claro. Amén. Así es. Pásame con Eniver un momentico. Eniver, ¿cuál crees que es el tema más difícil de abordar en medio de una congregación? Si bien es cierto, quizás muchas personas nos dirán el tema doctrinal, otros dirán el tema cultural, otros dirán el tema familiar para ti. ¿Qué crees que es lo más difícil saber o tener el tacto para hablarle al pueblo de Dios? Yo creo que tiene que ver mucho con la forma en cómo nosotros podemos mostrar la palabra y que la gente se sienta confrontada.
Yo creo que siempre el mensaje más peligroso o el mensaje que más va a golpear es el mensaje que nos confronta. Como decía el pastor Luis, cuando la palabra nos pone un espejo enfrente y el Espíritu Santo se encarga de redarguirnos y de decirnos, de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, creo que allí ese es el mensaje más fuerte para cualquier creyente, independientemente de lo que se esté hablando, porque bien sabemos de que hay muchos que, o sea, prácticamente todos tenemos luchas, tenemos dificultades, lidiamos con debilidades, y creo que es ese momento cuando el Señor viene y nos mira a la cara y nos dice, ¿sabes qué? Esto ya es necesario que lo dejes de hacer. Creo que ese es el momento donde de repente esa palabra puede chocarnos más, pero allí es donde nosotros debemos tomar la decisión de aceptar la palabra, de tomar la palabra como una invitación a mejorar, o simplemente de desistir y decir, no, yo no puedo porque yo prefiero seguir abrazado a mi carnalidad, prefiero seguir abrazado a mi costumbre, prefiero seguir abrazado a mi cultura y no aceptar lo que Dios está intentando transmitir a través de su palabra para nosotros. Ahora, cuando esas personas, como tú lo dices, ¿no? Nosotros llevamos el mensaje, ¿no? Y quizás viene una familia, vamos a ponerlo así, con una cultura diferente a lo que representa la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros, como ministros de Dios, podemos alinear y enseñar a esas personas a que la línea es la de la palabra, no hay otra, pues? Correcto. La misma palabra enseña de que, valga la redundancia, la propia palabra es útil para enseñar, es útil para instruir. Creo que cuando nosotros comenzamos a agregar aditivos a la palabra, cometemos una falta grave. Exacto. Y obviamente está penalizado, incluso en el libro de Apocalipsis está penalizado. Exacto. No debemos añadirle nada. Creo que el evangelio, cuando se predica realmente el propio evangelio, no necesita sazones, no necesita condimentos, no necesita aditivos. Realmente lo que la gente necesita es escuchar el verdadero evangelio. Así es. El verdadero evangelio que está lleno de amor. Porque cuando vemos a Jesús predicando, no veíamos a Jesús con un látigo en la mano, no veíamos a Jesús con una lanza, con una espada en la mano. La espada que él utilizaba era la palabra, pero la utilizaba para poder redarguir y transformar el corazón del creyente. Creo que por allí viene el asunto. Así es. Pásamelo con Diego, que ahora se pone la cosa buena. Con Diego. Y luego vamos con el pastor David. Ahora, ¿cómo identificamos cuál es una verdadera enseñanza y cuándo viene un predicador? Porque ahora en las redes sociales es una ventana abierta que si el creyente no está bien enseñado, puede irse confundido hacia una doctrina sin ningún tipo de fundamento. ¿Cómo puede el creyente identificar entonces? Y cómo nosotros como ministros podemos enseñar al pueblo a escuchar a esas personas que traen enseñanzas basadas en la Biblia y otra gente que viene con una enseñanza totalmente errada. Bueno, yo creo que la Biblia es el filtro, es el manual de toda enseñanza. Todos nosotros como ministros, como predicadores del Evangelio, como portadores de un mensaje, tenemos que saber que el manual que nosotros necesitamos para utilizar la vía del mensaje que tenemos es el filtro de la palabra. Quizás por las redes sociales nosotros podemos ver muchos predicadores, muchos influencers predicando un mensaje. Pero lo más importante de esto no es predicar el mensaje, sino es aplicar el mensaje a nuestra vida. Creo que tiene que ver con el ejemplo. Okay. Pablo se lo dijo a Timoteo, él le dijo, he puesto los ojos en Jesús, que es el consumador de la fe, pero él le dijo, mírame a mí, mira cómo yo te modelo, porque yo camino conforme a los principios de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros debe ser el modelo de lo que nosotros enseñamos, el modelo de lo que nosotros predicamos, de los mensajes que nosotros traemos. Nosotros debemos ser ese modelo incuestionable que se parece a la palabra del Señor. Ese modelo no quiere decir que nosotros no tenemos errores, que no cometemos fallas, que no cometemos, que en algún momento no podemos desfallecer, pero de que nosotros lo que más tratamos es de parecernos a la palabra. Entonces, la palabra puede convencer a la gente, pero es el ejemplo la que lo va a arrastrar. Es el ejemplo la que lo va a llevar a definir cuál es la conducta correcta que la palabra trae. Y es lo más difícil, mostrarse como ejemplo. Porque en palabras cualquiera puede tener buen léxico, cualquiera puede tener un buen mensaje, cualquiera puede desarrollar un bosquejo y decir esto, lo otro, y por las redes sociales más todavía. Pero lo que verdaderamente va a identificar si eres un verdadero mensajero de Jesús es que te parezcas a Jesús. Excelente. Vamos con el pastor David. Pastor David, tu opinión. Yo quiero saber tu opinión también sobre este tema que tiene mucha tela que cortar. Perfecto. O sea, yo creo que este movimiento no pone barreras. Allí nos damos cuenta nosotros que quizás mucha gente viene golpeada por diferentes clases de doctrina,
por palabras que lo han marcado, y este movimiento puede aceptar cualquier tipo de persona, heridas, malformadas. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que centrarnos y predicar el mensaje que predicó Jesús, un mensaje de amor, un mensaje con temor a Dios. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con las que le temen, y Él hará comprender sabiduría. Entonces es muy importante, cuando hay amor y cuando hay temor a Dios, hay sabiduría para que nosotros podamos guiar a las personas de la manera correcta. Por eso nuestra intención como movimiento es que nosotros podamos llevarlas en el amor de Cristo, y ellos se puedan ir desarrollando, capacitando en el único Dios verdadero. Por ejemplo, el objetivo principal que dijo Jesús es que conozcan la vida eterna, como lo dijo Él. Padre, que conozcan la vida eterna, así como yo te he conocido a ti, y es el mensaje que nosotros portamos. O sea, que los podamos llevar a la verdadera comunión de Jehová. Por eso es que no hay otro camino, sino más claro está que Jesús. Juan 14:7 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso ese es el mensaje que nosotros predicamos, para que muchas almas también puedan ser restauradas. Amén, amén. Pastor Alexis, hemos recibido muchísimas flores por estas actividades que hacemos en las calles todos los fines de semana, pero también nos están tirando piedra. Y no solamente personas que no conocen al Señor, también iglesias nos están tirando piedra. ¿Qué le dices tú a esas iglesias? Quizás a los líderes. Bueno, lo que pasa es que es muy fácil. Disculpa, ¿y por qué crees tú que critican este tipo de acciones? Yo creo que a veces hay celo, envidia. Obviamente las movilizaciones que se hacen en el movimiento son significativas, son visibles. Yo comentaba en estos días con mi esposa, estábamos en un restaurante en la Coromoto, y no era el día sábado, que es donde nos reunimos en la Coromoto, y me llegaron varias personas y me dijeron: ¿y dónde están? Y yo: ¿dónde están qué? Yo iba a la Coromoto porque obviamente iba a comer, pero yo tenía la franela de Guerrero, no la caravana. O sea, ¿qué ocurre? Hay una influencia y sonamos. Es algo que yo puedo observar, quizás haya envidia porque algunos de repente ministerios quieren hacer lo mismo, pero por causas XY, financieras o cualquier causa, no pueden hacerlo. Y obviamente lo que yo no puedo hacer y quiero hacer, y veo que otros hacen por la envidia que está en mí, yo suelo criticarlo. Parte de que Eclesiastés dice que donde hay brillo, donde hay luz, esto despierta la excelencia de obra, despierta envidia. Yo pienso que es eso, ¿no? Ahora vamos a darle un poquito más de suavidad. También es probable la ignorancia de lo que se está haciendo. Claro. ¿Por qué? Porque la gente ve lo que ve, hace una crítica, y no está mal ser crítico. El problema es que la crítica que se hace es destructiva. Hay gente que obviamente hace una crítica constructiva, en este caso alaba, da flores, como tú dices, pero otros por supuesto se oponen porque no entienden lo que está pasando, no entienden que la gente está siendo tocada, no entienden la restauración, no conocen a fondo la profundidad. Por ejemplo, nosotros creo que todos los que estamos acá coincidimos, hemos estado entrevistando personas que están en este movimiento, y yo por lo menos puedo decir, las personas que he entrevistado, he visto cambios, he visto transformación. Gente, escuchen, y esto siendo pastor, porque todos los que estamos acá somos pastores, estamos frente a una congregación, somos líderes, y cuando yo le pregunto de qué iglesia viene, me dicen: yo no he venido a ninguna iglesia. Ajá, ¿y cómo conociste al Señor? Acá. Yo no sabía nada de Dios hasta que yo entré al movimiento. Sí, y amo al Señor, el Espíritu Santo me toca, Dios siento que me habla, mi familia ha cambiado. Cuando uno observa esto, uno se da cuenta que no es un asunto de congregación, no es un asunto de localidad, no es un asunto de ser evangélico, no es un asunto de ser católico, es un asunto de que cuando tú predicas la palabra, Dios opera. Y Dios no viene buscando una denominación, Dios viene buscando una iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Ok, vamos ahora al revés. Vamos con el pastor Luis y luego venimos con la ronda al revés. Acaba de decir algo muy interesante, ¿no? Y yo creo que de allí parte quizás muchas de las críticas que vienen de parte de las iglesias. Y es esto, es que nosotros no somos una iglesia como tal, somos un movimiento evangelístico. Ahora, mucha gente nunca se había acercado a Dios, pero a través del movimiento se acercó a Dios.
acercó a su familia al Señor, sus vidas cambiaron, su hogar cambió. Pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Es válido decir, no, yo estoy bien así, no es necesaria una iglesia? ¿O tiene que haber una evolución? ¿Tiene que haber una congregación? Explícanos eso. Bueno, permíteme tomar algunas de tus palabras, ¿no? Ok. Tú hablaste de que es un movimiento evangelístico. O sea, creo que estamos haciendo lo que debemos y para lo que fuimos llamados. Así es. ¿Ok? Jesucristo antes de irse dijo, ustedes tienen que salir a ser discípulos, ¿cierto? O sea, es la encomienda de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo no entiendo la visión que Dios te ha entregado a ti, pues obviamente te voy a criticar. ¿Entiendes? Entonces, la visión de este movimiento está rompiendo esquemas y paradigmas en la forma de cómo se hizo y se ha venido haciendo el evangelio desde hace muchos años. Por lo tanto, es comprensible hasta un punto de que mucha gente pueda criticar lo que se está haciendo, porque obviamente es algo que es totalmente nuevo. Así es. Y como es algo totalmente nuevo, obviamente ellos van a atacar algo que se les enseñó de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? Es una visión que Dios soltó y que esa visión está siendo llevada a cabo. Por lo tanto, Dios va a apoyar la visión que entregó a las personas obedientes. Si tú eres obediente a la visión que Dios te entregó, tú vas a prosperar en esa visión. Así es. Y por lo tanto, yo pienso que este sencillamente es el resultado de obedecer a una visión que Dios entregó. Es todo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahora voy al punto que tú me estabas preguntando. El asunto de la congregación, mira, es fundamental congregarse. La Biblia dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. La Biblia también habla en el libro de los Salmos de que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mira, estamos hablando del Antiguo Testamento. O sea, en otras palabras, esto no es un asunto de modismo del Nuevo Testamento. Esto es algo que es y que fue y que tiene que seguir siendo. ¿Me entiendes? Hay bendición y vida eterna. Hay algo especial cuando tú te congregas con otros hermanos, que no lo vas a obtener en la soledad. Hay cosas que en la soledad con el Espíritu Santo tú vas a obtener, pero hay otras diferentes que tú vas a obtener cuando tú estás en armonía con una comunidad de creyentes que están adorando al mismo Dios. Entonces, entender esto es asunto de naturaleza. Cuando yo camino conforme a la naturaleza de Cristo, pues entonces naturalmente yo voy a empezar a caminar en estos parámetros y nadie me va a obligar a congregarme porque ya es mi naturaleza. Mi pregunta es, ¿dónde consiguieron a Jesús cuando era niño que se extravió? En el templo. ¿Dónde estaba? En el templo. En el templo. O sea, estamos viendo de que ya eso era parte de la naturaleza. Entonces, es un asunto que si nosotros lo vemos desde este punto de vista, entonces sin mucho que argumentar por naturaleza, yo busco lo que es y lo que debe ser. Y al congregarse es una de las cosas que conforme a la naturaleza que yo tengo, ¿okay? Automáticamente yo voy a buscar. ¿Me explico? Claro. Entonces no es un asunto de obligación, es un asunto de naturaleza, de la naturaleza de Jesús, de lo que representa, lo que está escrito en la palabra y a lo que yo me voy a mover. Es decir, que queda claro, la persona se acerca, pero tiene que buscar la manera de congregarse. Sí. Tiene que buscarla. Exactamente. Okay, pásame con Eniver, que entramos en otro terreno que a él le es un poquito más familiar, ¿no? Y es el tema de las críticas que también se están recibiendo, porque cuando la gente ve una caravana pasar, escucha una canción con la música del baile del perrito. Entonces la gente, cuando le mete el oído al asunto, se da cuenta de que es otra cosa, es una letra cambiada, y hay mucha gente que está criticando eso. Correcto. Pero nosotros hemos entendido que Dios todo lo transforma. Sí. Ahora, ¿de qué manera puedes tú hablarle a ese tipo de personas que quizás no entienden esta dinámica que nosotros hacemos y que estamos realizando? También pudieras explicar qué tipo de dinámica estamos haciendo con la música actualmente para que ellos puedan entenderlo. Correcto, sí. Bueno, básicamente es tomar el ritmo y la melodía de canciones que fueron famosas a nivel secular y colocarles una letra cristiana. Si bien nosotros, bueno, y creo que esto en aras de educar, ¿no? Así es. La música no puede ser santa o secular. La música es un elemento. Sin embargo, la música propiamente tiene características que son similares a la de Dios.
Tú puedes escuchar la música, pero no la puedes ver. De repente nosotros podemos escuchar al Señor en nuestro corazón, pero quizás se nos hace muy difícil, a menos de que haya alguien que, bueno, que por providencia, pues, pero testimonios de que alguien haya visto a Dios es bastante complicado. Entonces, decir que la música tiene una tendencia religiosa o no, solamente lo va a determinar es la letra, que realmente es lo que transmite el mensaje. Si bien nosotros con la música podemos mover el alma, porque la música tiene esa facultad. Una progresión de acordes te puede hacer sentir triste, una progresión de acordes te puede hacer sentir feliz. Así es. Una progresión de acordes te puede hacer sentir melancólico. Realmente la música puede mover el alma, pero realmente lo que edifica es la letra. Entonces, cuando hay un mensaje realmente cristocéntrico en medio de la letra, la música pasa a ser un elemento secundario. Así es. ¿Okay? Y si bien esto es una característica propia del movimiento, que tomamos algunas canciones y le colocamos letras cristianas, esto bien no sustituye la alabanza al Señor, porque nosotros también adoramos al Señor con las canciones que regularmente todo creyente escucha. Pero se ha abierto esa posibilidad a que personas desde su propia inspiración puedan escribir letras para el Señor, puedan hacer letras para el Señor y obviamente tomar canciones que no son cristianas, por así decirlo. Obviamente. En realidad, como lo dijiste, no existe música cristiana, música secular. Correcto. La música es música. Correcto. Yo no puedo hacer un do santo y un do diabólico. El do va a ser do siempre. ¿Ok? Ahora, lo que sí me llama la atención y lo particular de esto es la oportunidad que se abre para que las personas puedan dejar fluir su creatividad. Ojo, esto no sustituye el hecho de que nosotros podamos crear canciones desde cero para Dios. Por supuesto. ¿Ok? O sea, no se trata de que nosotros como movimiento tomamos solamente canciones del mundo, le ponemos una letra cristiana y eso es nuestra doctrina o esa es nuestra base de alabanza. No. Es simplemente una estrategia para buscar conectar con la gente y que la gente pueda, pero ya va, pero es que esto no dice el baile del perrito, está diciendo otra cosa. ¿Qué dice? Yo voy a escuchar. Así es. Okay, obviamente, de repente para algunas personas esto puede generar ruido. Y es entendible que les pueda generar ruido. Pero más allá de eso, realmente la intención con la que se produce, la intención con la que se hace es legítima. Porque lo que buscamos es conectar con aquellos que, sabes que no se quieren acercar a la iglesia. Que están argumentados en contra de Dios y de repente por pasar por un sitio donde está puesta la canción, dicen, bueno, pero ya va, ¿cómo es esto? Y quizás abrimos la oportunidad para que gente se pueda conectar con Dios. Así es. Y de hecho, aparte también hay algunas canciones que han nacido desde cero. Pastora Correcto. ha escrito una de Sí, claro. de las canciones, la pastora, la esposa del pastor, la pastora Joana también. Y es como lo dice Eniver, ¿no? Se ha convertido en una herramienta para saber llegar, sobre todo a las generaciones más antiguas. Yo que voy en la primera comparsa en las caravanas, la gente cuando escuchan a los Fantasmas del Caribe, ellos creen que va a escuchar muchacha triste y escuchan otra cosa. Entonces le meten el oído al asunto. No es que la transformaron. Y la gente se da cuenta de que es una manera de llegarle a todas las personas. La gente dice, no, lo que pasa es que están usando la música del mundo y convirtiéndola a Cristo, pero es que resulta que la música del mundo nunca va a convertirse, porque quien se convierte es la gente, no la música, Así ¿no? es. Pero escuche bien, nosotros estamos en este mundo, por ejemplo, de repente habrá gente que critica esto, y cuando tú vas a su iglesia y hacen dramas, por ejemplo, que es parte del arte, usan a Spider-Man, usan a Superman, visten de brujo. usan al brujo, y eso es algo que es del mundo, obviamente, que se usa como estrategia para, ¿no? Y a veces inclusive a los superhéroes los convierten a Cristo. Superman se convierte a Cristo, Claro. La Mujer Maravilla se viste, ya no aparece como aparece, sino que se viste, ¿verdad? Esas son cosas que obviamente son estrategias que lo que dan es parodia, comicidad, y que la gente puede entender de que el evangelio no es aburrido también, porque a veces también, oye, cuando nosotros escuchamos el evangelio de la época medieval, Lo gregoriano, canto gregoriano. y nadie entendía nada porque era latín. Cuando tú escuchas a Marcos Witt, que de repente comenzó con la música más moderna, ¿qué hicieron? No comenzaron a criticar. Dígame cuando salió Venció.
Y empezó Marco Gui a bailar. Tan, 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 tan. O sea, la gente comenzó a criticar porque, ¿qué pasa? Lo señalaron. Entonces, ¿qué ocurre? La gente cuando ve el cambio, inmediatamente el paradigma, cuando tú le mueves el paradigma a alguien, eso automáticamente va a traer el conflicto. Ok, queda aclarado el punto. Vamos a hablar un poquito ahora, Pastor Alejandro, sobre la vulnerabilidad. Porque si bien es cierto, muchas veces los creyentes, o en la mayoría de los casos, los creyentes ven a sus líderes como líderes referenciales. Yo quiero vivir la vida como mi líder la vive. Es un líder infalible, es un líder que no cae, que no peca. ¿Qué tanto de cierto hay en eso? No, definitivamente somos vulnerables. De hecho, un líder cuando llega a una etapa de liderazgo o a un nivel, es porque ha pasado por diferentes dificultades y ha pasado por diferentes etapas en su vida que le ha permitido madurar. Y esa madurez que ha tenido en esa etapa le permite o le da la facultad o la competencia de poder dar un buen consejo a alguien que se vaya levantando. Nosotros, los pastores, los líderes, los ministros, que hacemos vida dentro de una comunidad eclesial o dentro de un movimiento como esto, sufrimos ataques igual. También tenemos necesidades, también padecemos de ciertas carencias, porque somos seres humanos. A veces tomamos decisiones adecuadas, otras veces no son muy adecuadas. A veces también podemos falsear en el trajinar de nuestra vida en decisiones que no fueron cónsonas a lo que nosotros podemos hacer. Sin embargo, creo que la vulnerabilidad siempre va a estar con nosotros los líderes. ¿Por qué? Porque uno, más que líder, es como padre. Es decir, el sentimiento paternal siempre va a estar allí con nosotros. Y por supuesto, cuando uno recibe a una persona que ha sido herida, a una persona que ha sido vulnerada, uno se coloca en sus zapatos, uno sabe que por lo que está pasando, porque ya uno pasó por todo esto y todavía nos falta. Mire, usted no sabe cuánta herida ha tenido un pastor o ha tenido un líder, un ministerio, cuando hay carencia, ¿no? Porque yo sé que a todos nos llaman por teléfono o nos envían unos mensajes: pastor, oré por nosotros, porque se me está cayendo el matrimonio, porque se me está cayendo la familia, porque mis hijos están en droga, porque mi esposo es un alcohólico, porque mi esposa tiene una enfermedad terminal. Y uno entra en esos zapatos e inmediatamente absorbe el estrés que está pasando la familia y nos vulnera. Y perdemos incluso el enfoque espiritual, porque nos toca las fibras del corazón. En esto, ayer enterramos a un miembro de mi iglesia y fue un fin de semana totalmente terrible emocionalmente. La familia, la esposa, el verlo allí luego de haber sido uno de los líderes que teníamos nosotros en la iglesia, nos afectó, nos dio duro. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de hierro, no somos androides, y nosotros sabemos a ciencia cierta y bien confirmado lo que es la vulnerabilidad. Y más cuando tú, pretendiendo hacer algo bueno, te critican porque no ven con los mismos ojos que tú ves una situación particular, por ejemplo. Yo siempre he dicho que, y esto lo doy como recomendación con lo que hablamos al principio, ¿no? A veces la persona invita a alguien a la iglesia y cuando el pastor dice algo que la persona que está a tu lado se identifica, tú la miras y le dices: viste, eso lo estás haciendo tú. Si usted lleva a alguien a la iglesia, no le critique. Aunque sepa que la palabra va dirigida a la persona, no le diga nada. Deje que ella misma pueda digerir esa vulnerabilidad que está siendo afectada, para que la persona entonces pueda decir: wow, me gustó la predicación, me identifiqué, voy a volver a ir, voy a volver a estar allí, porque sé que más cosas tiene Dios preparada para nosotros. Porque la idea de nosotros no es ser algún día infalible. La idea de nosotros es caminar siempre a la perfección de Dios. Y aunque nos toque hacerlo algunos más temprano que otros, partir de esta tierra, que siempre sea claro que todo lo que nosotros lo hacemos, sea de obra, sea de palabra,
lo hacemos todo para el nombre del Señor. Y eso es sine qua non. Y creo que nosotros somos en ese sentido así. Pásame con el pastor David. Pastor David, ¿y qué pasa cuando el líder peca? Cuando el líder peca, históricamente, y todos como pastores nos hemos visto que en muchas oportunidades las iglesias se dividen a causa de la caída de un líder. ¿Qué pasa allí? Correcto. Sí, es que la gente no está acostumbrada de ver que los pastores, los ministros, somos seres humanos y realmente ellos nos ven como unos superhéroes, por decirlo así. Cuando cae un líder, pues la gente lo primero que hace es dar la espalda, irse, dejar, abandonar. Realmente, bueno, nosotros lo que queremos expresar es que nosotros también sentimos, somos seres humanos, nosotros también erramos, fallamos y queremos mostrar también una parte de vulnerabilidad, que es lo que realmente nosotros somos seres humanos también, pero que tenemos también una relación con Dios, que si fallamos, reconocemos y nos volvemos a levantar para volver a restituir la falla y los errores que hemos cometido. Entonces hay que expresar y mostrar que también nosotros somos seres humanos y también podemos errar. Amén, amén. Pásame con el pastor Diego. Pastor Diego, y ahora nos vamos al ámbito físico. El cuidado del cuerpo, el cuidado del templo. ¿Cómo debe ser? ¿Excesivo, moderado, desmedido? ¿Lo decimos sin problema o con problema? No, la Biblia dice, textualmente dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, sino más bien nosotros mantengamos un ejercicio espiritual, ¿verdad? Obviamente sin descuidar el cuerpo, que es el templo y la morada del Espíritu Santo. A veces nosotros por afanes del día, por quehaceres, descuidamos el alimento y sobre todo la cultura del maracucho. Sí, totalmente. Es una cultura difícil. Nosotros estamos acostumbrados a comer excesivamente, estamos acostumbrados a comer no solamente excesivamente, sino comida chatarra, frituras, pastelitos en la mañana, en la noche, tumbarrancho. Sí, nuestra manera de comer es difícil, ¿ok? Pero cuando uno tiene una sabiduría espiritual, uno aprende a manejar el área, uno aprende a manejar el cuerpo, uno aprende a dominar. Para esto está un principio bien importante, que es el principio del ayuno. Yo siempre toco el punto. Hay algunos que no funciona el ayuno, otros no. Otros que de pronto pues les afecta el ayunar, la comida. Pero yo también creo que no solamente es la comida lo que se debe ayunar, sino que hay cosas también más importantes, porque lo que nosotros pensamos es lo que nos domina, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso es lo que nos domina, lo que nosotros guardamos en nuestros pensamientos. Entonces cuando nosotros tendemos a tener un cuidado, tenemos que entender que nuestra mente es importante. Cuidar primero nuestros pensamientos. Sí. Porque eso es lo que va a dominar el resto del cuerpo. Uh-huh. Así es. Vamos con el pastor. Pastor, hay otro punto que se vuelve bastante importante, ¿no? Y es que la filosofía de nuestro movimiento como tal se ha basado en la oración. La oración es el punto central. A través de la oración, muchas de las personas, o la mayoría de las personas que nunca habían conocido a Cristo, es que el día de hoy han tenido una relación y han podido conocer al Señor. Pero hay muchos que dicen, pero es que a las 4 de la mañana, pero es que ¿por qué en la madrugada? ¿Funciona acaso más la oración de madrugada que la oración a otro día? ¿Cómo es ese asunto allí? Bueno, el asunto de la oración no va demarcada en un horario. Obviamente nosotros como movimiento oramos a las 5 de la mañana, marcamos y oramos. Es una disciplina y creo en la oración mancomunada. Cuando todos nos unimos en oración, creo que hay una explosión, ¿no? Así es. Cuando nos colocamos 2 o 3, Dios está. Cuando nos ponemos de acuerdo en la oración del acuerdo, imagínate, van a ser 2,000 personas poniéndose de acuerdo en las peticiones que se colocan a través del grupo. Es una gran bendición. Ahora, decir que orar a las 5 produce más que orar a las 4, que orar a las 3, que orar, no es válido. Aunque en la cultura, por supuesto, judía, la cultura hebrea, existían varias oraciones. La oración de las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, que eran las oraciones que hacían los apóstoles cuando iban al templo. Hay gente que cree que los apóstoles iban al templo porque eran cristianos evangélicos.
Pero resulta que ellos iban al templo era porque eran los momentos de oración. Ellos eran judíos y ellos guardaban, por supuesto, las oraciones que se hacían cotidianamente. ¿Qué ocurre? Hay gente que de repente le cuesta orar en la madrugada, quizás oran mejor de noche. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando estaba recién convertido, a mí me gustaba orar después que todo el mundo en la casa durmiera. Yo tomaba mi mini componente, aquellos que no saben, que no son de la época, mini componente era algo que tenía 2 cornetas y se le colocaban unos cassettes. ¿Qué cassette? Bueno, eso se deja para otro programa. Véanlo en YouTube. Bueno, yo colocaba mi mini componente en la sala, ya todo el mundo estaba durmiendo, me postraba delante del Señor, colocaba las alabanzas de un salmista muy conocido, Marco Barriento, en ti, y comenzaba a adorar al Señor. Y era la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y yo todavía conectado en oración. Obviamente me levantaba tarde, no oraba a las 4 horas, pero había gente que sí conozco, gente que se levantaba a las 3 de la mañana y oraba a las 3 de la mañana, como hay gente que se levantaba a las 5, o sea, es algo que no tiene que ver nada, pero si nos ponemos de acuerdo a orar a una hora específica, valga la redundancia, es valioso porque nos estamos poniendo de acuerdo. Ahora, ¿por qué razón la gente se acercó a Dios a través de la oración? Claro, porque estás buscando la presencia. Dice, buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme entre tanto estoy cercano, dice el Señor. O sea, cuando tú buscas a Dios en oración, tú vas a encontrarle a aquel que crea que Él está presente. Cuando llega en oración, Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y es el galardón que hemos visto en muchas personas que han encontrado, que es más galardón más que el Salvador Jesucristo. Amén, amén, así es. Yo estoy siendo portador de algunas de las preguntas que me han hecho llegar, ¿no? Y que algunas de las personas quizás se me acercaron, pregúntamele esto a los pastores, pregúntamele lo otro, pásamele a Eniver, que le tengo una para allá, y luego me la pasa al pastor David para conocer también su opinión. Eni, hay personas que tienen la inquietud de saber si los apóstoles o la primera iglesia, luego de que Jesús parte, caminaba en una atmósfera de milagros, enfermos, todo tipo de señales. ¿Por qué esos milagros no se ven tan seguido en la iglesia actual? Bueno, eso está tremendo. En estos días casualmente veía un pastor, se llama David Escarpeta, que él decía que la iglesia primitiva no pedía milagros, ellos caminaban en los milagros, pero que la iglesia actual se ha concentrado más en pedir milagros, pero estar ausentes de la presencia del Señor. Si nosotros queremos acceder a los milagros de Dios, para eso no hay un hack, o sea, nosotros no podemos saltarnos, nosotros no podemos tomar una trocha, agarrar un desvío. Si nosotros queremos ser portadores de los milagros de Dios y poder ver los milagros de Dios en nuestra vida, en primer lugar tenemos que amar al Señor con todo el corazón, buscar al Señor con todo el corazón, porque muchas veces los milagros ocurren, pero nosotros no tenemos el discernimiento para ver de que realmente Dios está operando en nuestra vida. Así es. Cada vez que de repente puede ser que nuestros hijos se enfermen y de manera milagrosa, de un momento a otro los niños comienzan a mejorar y creemos que bueno, fue porque se le pasó, creemos que es solamente porque el tratamiento operó o sea, podemos entender de que el argumento de la ciencia está allí, pero cuando nosotros tenemos el corazón pegado a Dios, sabemos que lo primero es Dios. Entonces creo que parte de la iglesia en este tiempo ha dejado de operar en los milagros porque se ha distraído. Hay una nube de distracción que está haciendo que el creyente se enfoque más en los regalos de Dios y no en el Dios de los regalos. Entonces debemos tener el corazón pegado a Dios. Si mi motivación para buscar a Dios es lo que yo puedo obtener de Él, voy por mal camino. Así es. Yo necesito buscar a Dios por quien Él es. Y obviamente parte de la naturaleza de Dios es proveer, es sanar, es ayudar. Y Él quiere que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Y cuando Dios nos llama, cuando nosotros decidimos aceptar al Señor, el Señor viene a cubrir los viáticos. Lo que necesitemos, Dios lo va a suplir. Pero tenemos que tener nuestro corazón pegado a Él. Obviamente alimentar nuestra fe para que esos milagros comiencen a suceder. Amén. Ahora, Pastor David, ¿es pecado que un creyente se sienta mal y corra la pastilla antes de a Dios? No. O sea, es falta de fe. Yo creo que Okay. la ciencia está creada por Dios. O sea, de todas maneras uno recurre a lo primero. Uno siempre como persona de fe, uno recurre a la oración. Nuestra pastilla y nuestra medicina siempre será nuestra relación con Dios.
Obviamente, si Dios no nos sana en el momento, nosotros podemos recurrir a la medicina, podemos recurrir al doctor, podemos recurrir a que alguien nos ayude científicamente, pero esto no, para mí no es un pecado, no es un pecado, porque está también constituido por Dios. Claro. Entonces, esa es mi manera de Sí, pensar. porque hay personas que dicen, pastor, ¿es malo, es pecado que yo tenga en mi casa la cajita de la fe? Ibuprofeno, acetaminofén, todo por si acaso. No. Entonces, Hay gente que se hace adicta, dependiente Claro. de lo Eso es otra cosa. de lo que hace Eso es dependencia. Y realmente, bueno, yo soy un fiel creyente de la fe y de lo sobrenatural de Dios. Yo en mi relación con Dios siempre he creído a lo sobrenatural, lo que estábamos hablando ahorita, las señales, los milagros, las maravillas. Pero realmente, bueno, Dios, cuando se le pide con fe, Dios obra en milagros. Y la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, hay diversidades de maneras, de formas en las que se puede mover Dios en lo sobrenatural. Yo creo a lo sobrenatural de Dios. Si de repente no ha llegado lo sobrenatural, recurrimos entonces a lo natural, que también nos va a ayudar. vamos con el pastor Alejandro. Yo creo que los milagros no dependen del hombre, los milagros siempre van a depender de Dios. Yo creo que si nosotros nos vamos a la Escritura, un lugar donde dice claramente que Jesucristo no pudo hacer milagros por la falta de fe de las personas, por el problema de fe que tenía. Ahora bien, siempre yo he manejado la parte exégesis de la Escritura. Nosotros podemos ver muchos milagros en Hechos de los Apóstoles, pero en Hechos de los Apóstoles nosotros cuando leemos vamos de versículo en versículo, de capítulo en capítulo. Resulta que en el capítulo 2 hasta el capítulo 3 pasaron 40 años. O sea, no eran los milagros diariamente, había milagros cuando Dios determinaba un milagro. Comparto con lo que dice Enibe, lo que dice el pastor David, acerca de que todos los días nosotros tenemos un milagro. Todos los días el Señor guarda nuestro camino, guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida. Y aunque nosotros estemos pasando por una virosis que dura 3 días, eso es un milagro. Eso es un milagro. Y el milagro de la salvación, que es el primero, que es donde nosotros debemos colocar nuestras bases, nuestro fundamento, el hecho de que hubo el milagro de un hombre que decidió, como lo dice el libro de los Hebreos, decidió morir por nosotros que ni siquiera no nos merecíamos ni nos conocía. Ya eso ya vale la pena. Creo que el diseño del milagro siempre va a ir direccionado por Dios. Nuestra fe, por supuesto, es una herramienta. El médico es una herramienta. Lucas, siendo médico, dio más labor escribiendo un evangelio y escribiendo Hechos de los Apóstoles que ayudando a personas a curar. Aunque Pablo decía que era su médico amado, el trabajo de Lucas era ¿qué? Curar enfermos en la época de los apóstoles, sí, donde habían milagros. Es decir, yo siempre he dicho que el médico pone la cura, pero Dios pone la sanidad. Y de ahí parto del principio que la ciencia, Dios la ha permitido de que esté la cajita de ibuprofeno, la cajita pero no piensas tú que tiene mucho que ver con actualmente la tecnología, porque es que yo siento que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Nosotros tenemos ahorita muchas facilidades y mientras más soluciones tengamos a nivel secular, menos vamos a recurrir a Dios. Yo creo que estamos en una generación de microondas, como dicen por allí, donde todo se soluciona de manera material, de manera humana. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros estábamos estudiando, y obviamente no es que seamos más antiguos que otros, pero nosotros íbamos con nuestro cuaderno, ¿verdad? Nuestro lapicito, nuestro sacapunta. Ahora los muchachos de hoy van con una laptop y no le tienen que escribir, solamente colocan grabar y graban la clase. O sea, entonces, ¿qué ocurre? La tecnología creo que ha afectado mucho. No es una, pero es un arista del por qué no hay milagros hoy, porque es que todo se soluciona. Y clamamos por el milagro ya cuando no hay manera, ya cuando la cosa es terminal, ya cuando la cosa ya no hay más nada que hacer. Pero antes como que teníamos más fe que ahora,
porque antes no teníamos la facilidad que tenemos ahora. O sea, la tecnología ha sido una bendición, pero nos ha alejado de la fe. Ese es mi pensamiento, no sé. No, y es así. ¿Por qué? Porque aunque no, lo veamos desde este lado de la cara, el aumento de la ciencia, en el libro de Daniel lo podemos manifestar que por el aumento de la ciencia el amor se va a enfriar. Y esto es lo que está sucediendo hoy. Pero si lo ves desde el punto de vista, Dios ha permitido el avance en la ciencia, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida. Claro. ¿Okay? Una mejor calidad de vida. Por supuesto, sí es cierto que el facilismo nos lleva a nosotros a creer más en nosotros, en creer más en la ciencia que lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero es que todo está manifestado en la Escritura, lo que es que hoy se convierte en una ciencia. Incluso hay una pregunta que se abre en las Escrituras: y cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe? Y nosotros leíamos esa pregunta y decíamos nosotros, ¿cómo no va a haber fe? Claro que va a haber fe. Pero hablando lo que hoy en día estamos hablando y lo que estamos viviendo, entonces pudiéramos decir que la fe está menguando por causa de lo que nosotros estamos avanzando. Del aumento de la ciencia. Entonces, señores, se fue la luz ayer. Ustedes conocieron 6 horas en España, Francia, colapsó, la gente se dio cuenta, la gente estaba asustada, la gente pensaba que era apocalipsis. Eso es para que nosotros veamos la dependencia que nosotros tenemos en la tecnología. No es que somos prosaicos. Pero lo vivieron de una manera muy diferente a como lo vivimos nosotros en el 2018. Hermano, la gente, allá hubo colapso. Aquí sobrevivimos 5 días. Pero lo que quiero decir es que cada día el ser humano se separa más de Dios y se sumerge más en sí mismo y en su propia soluciones. Vamos con el pastor. Mira, sí, eso es algo tan tremendo, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, sencillamente se fue la luz. Sí, señor. O sea, se fue la luz. Eso fue todo lo que sucedió. Y fíjate lo que provocó. Pero es que todo esto es bíblico también. Todo esto es bíblico, o sea, descrito en el libro de Daniel, ¿entiendes? Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. O sea, hoy en día, una persona que confía en la ciencia simplemente te dice, no, Dios no existe, tómate la pastilla, es lo que tienes que hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo lo que se está haciendo hoy en día está buscando la forma y la manera de negar a Dios y de negar su presencia. me duele aquí, que puedo tomar. Exactamente. Entonces todas estas cosas nos están llevando sutilmente a desprendernos de la verdad primera. ¿Entiendes? Y entonces es allí donde nosotros tenemos que resetearnos, ¿ya? Y donde nosotros tenemos que enseñarle a la gente la dependencia total de Jesús. Ahí ¿Por es qué? donde toma importancia el discipulado. Así es. El discipulado que hablamos al principio. El movimiento del Guerrero de Cristo es un movimiento de calle evangelístico, pero ¿qué? Hay que discipular, y en el discipulado es donde está la información veraz que nosotros como pastores debemos darle a aquellas personas que nos siguen. Así es. Entonces, todo este tipo de cosas que nosotros nos estamos viendo con nuestros propios ojos, sencillamente están negando la existencia de Jesús, negando la existencia de Dios, y están intentando suplantar todo lo que Dios es, todo lo que Dios puede hacer y todo lo que realmente nosotros somos en Dios. El apóstol Pablo dijo, en Él vivimos y somos y nos movemos. O sea, toda la tierra y su plenitud le pertenece al Señor. Cuando yo intento, de alguna forma u otra, buscar alternativas, porque es lo que lamentablemente ya estamos acostumbrados a hacer, buscar alternativas, entonces es cuando nosotros empezamos a poner a Dios de lado. Y lo ponemos como última opción, lo ponemos en el último lugar. Entonces, nosotros como líderes, nosotros como pastores, nosotros como personas que tenemos la responsabilidad, ¿okay?, de guiar a un pueblo, de enseñarles los rudimentos bíblicos, de enseñarles la verdad revelada, nosotros somos los primeros que debemos concentrarnos en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos hemos de alguna forma u otra, nos hemos distorsionado, o muchos líderes, pues, quiero decir, pues, se han distorsionado mucho sutilmente en sus pensamientos y han olvidado la verdad primera. Por eso es que hay una carta a las 7 iglesias y podemos ver entonces cosas específicas que el Señor demanda a cada una de ellas. Y cada una de las iglesias de hoy en día pueden identificarse con alguna de ellas, porque Dios tiene una palabra precisa para cada una de ellas. Ya para terminar, Pastor Diego, háblanos un poquito de la nueva
temática que tenemos dentro del movimiento de enseñanza. Hay un grupo, se crearon grupos telefónicos para que las personas puedan llevar allí sus inquietudes, sus dudas. ¿Con qué fin se hace todo esto? Sí, bueno, es una dinámica que nos lleva a nosotros a poder emitir diferentes opiniones y diferentes puntos de vista sobre un tema específico. Hay gente que tiene muchas dudas, hay gente que por escuchar otras versiones también ha generado inquietudes y dudas, y nosotros como pastores, como ministros, líderes de este movimiento, estamos allí para abordar esas inquietudes, para poder nosotros ser quienes podamos objetivamente, a través de la luz del mensaje de la palabra, poder dar una opinión y un mensaje. Y algo que tiene este movimiento es que tiene diversas formas de pensar, diversas formas de analizar, diversas formas de creer. Todos tenemos opiniones diferentes, aunque todos siempre llegamos al mismo punto de la palabra. Cada uno tiene su manera de ver las cosas, cada uno tiene su manera de pensar. Y pues lo que más resalto de este movimiento es que cada uno tiene dones diferentes. La Biblia habla de un mismo espíritu, pero cada uno se mueve de maneras diferentes. Dones diferentes, hay maestros entre nosotros, hay apóstoles, hay pastores, hay profetas, hay evangelistas, tenemos un cuerpo completo, tenemos un movimiento que está al servicio de la gente y que es de manera completa, desde los niños, los más pequeñitos, los adolescentes, los adultos. Es impresionante ver, y es algo que yo resalto de este movimiento, porque en la iglesia local, la iglesia del evangelio, uno veía cómo los niños empezaban en la iglesia, pero ya a la etapa de la adolescencia se apartaban del Señor porque no conseguían lugar. Pero en este movimiento nosotros vemos que cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su parte y su participación activa dentro de este movimiento, aún hasta los más adultos. Y es algo que nosotros tenemos que destacar, que hay espacio para todos, hasta para las mascotas. Claro que sí, usted quiere ver las mascoticas, vaya los días domingos a la vereda del lago o al parque Ana María Campos. Pastores, muchísimas gracias. Hemos tocado algunos punticos por allí de los más importantes, pero esto da para muchísimos más. Ya vendrán otros pastores también, las pastoras también van a estar aquí acompañándonos en otras ediciones, así que bueno, quisimos traerles a ustedes y despejar un poco de las dudas de las que nos hacen llegar todos nuestros usuarios, los miembros del movimiento y personas que quizás simplemente nos ven por las calles caminando todos los fines de semana. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y a todos ustedes que están allí en pantalla, le pedimos que nos sigan difundiendo a través de todas sus redes sociales. Estamos activos en YouTube, en Instagram, también en TikTok, en todas nuestras redes sociales, oficial Guerreros de Cristo. Ayúdenos a difundir este material y que llegue a muchísimas más personas y que esta palabra de Dios siga corriendo como río de agua viva. Nos reencontramos en una próxima edición de tu programa, Conversaciones que sí se publican. Bendiciones. Chao, chao.